Bueno, gracias a todos estos seguidores que tenemos siempre. Buenas Claudia, tardes. ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy feliz de que nos conectemos tan fácil. Me encanta porque no te imaginas, a veces nos da un poquito de bregas estas conexiones por el tema pues como tecnológico, pero me encanta porque ya tenemos algunas personas con nosotros. Maravilloso. Agradecerte Claudia que estés aquí. Claudia es coordinadora de trasplantes del Hospital San Vicente Fundación y ella nos está acompañando porque hemos hecho ya varias conversaciones de corazón, Claudia. Sí, Estas conversaciones de corazón casi que empezaron con esta cuarentena y en algún ok. momento dijimos, tenemos que hablar de cosas que nos den esperanza, de cosas que nos motiven, de cosas que nos enseñen. Y por eso, pues, decidimos hacer estas conversaciones. En esta oportunidad, pues, eres la invitada. Sabes que hemos tenido personas que han sido trasplantadas en otras oportunidades y ha sido como muy lindo. Claudia es la coordinadora, como les contaba, de trasplantes del San Vicente Fundación. Y pues, ¿quién mejor que ella para que nos cuente un poco como ese ABC, como lo quiero llamar, de lo que es el tema de trasplantes? Pero quiero permitirme empezar estas conversaciones con algo que me parece muy lindo. Una colega y amiga, Carmen Vázquez, ella Sí, escribe para el periódico El Mundo, escribía un artículo precisamente sobre el tema del trasplante y decía, dar vida después de la vida. Sabemos la angustia que da la palabra esperar. Alguna vez en la vida por algo nos toca esperar, así sea en una larga fila o la respuesta a algo importante o la espera de una llamada urgente. Pero cuando en tu caso, en tu organismo falta algo, algo que otro tiene y no llega, esa espera se puede hacer eterna. Yo creo que ahí se resume y nos permite entender un poco lo que es el drama y las dificultades por las que los pacientes que esperan un trasplante y sus familias además tienen que vivir, ¿cierto? Entonces yo sí, empezaría como por esa parte, ¿cierto? Sí, claro eh, que sí. como haciendo esa reflexión. Cuéntanos un poco, Claudia, de tu experiencia, cómo se vive esta situación, qué pasa, digamos, en nuestra ciudad en este tema. Bueno, pues primero contarles que yo llevo más o menos 10 años como coordinadora de trasplantes. No ha sido fácil porque es un tema todavía complicado y muy con muchos tabúes para la sociedad. Sin embargo, en nuestra región, pues que es lo que es Antioquia, Caldas, todo el eje cafetero, la conciencia de la donación está muy presente. Entonces, cuando alguien fallece, la gente tiene la conciencia de ayudar a otros. Cuando nosotros nos acercamos a las familias, les decimos que es como cuando uno tiene un vecino con hambre, que uno va y le ayuda para que no tenga, pues, no esté padeciendo más de ese sufrimiento. Y lo mismo es la donación de órganos. Uno no sabe en qué momento llegue uno a necesitarlo y por esa misma razón uno debe pensar que su familia, que alguien que uno conoce puede necesitar un órgano para vivir y es por eso que nosotros pues vamos a las familias y les explicamos como la razón del por qué, que no es algo legal, porque aunque en la legislación ya hay una ley que es la 1805, nosotros no nos Sí. apegamos tanto a lo legal, sino a la voluntad de darle vida a través de otra persona después de muertos. Claudia, ¿quiénes pueden ser donantes? Para empezar ahí como a dar unas Okay. claridades puntuales a quienes nos ven. Bueno, realmente todos podemos ser donantes desde que nacemos hasta avanzada edad de la vida, ¿cierto? Nosotros no nos detenemos mucho en explicar que si este tiene hipertensión, este no sirve, no. Básicamente todos, hasta los 70 años podemos ser donantes. Incluso en Bogotá hace un par de años, un señor de 80 años pudo donar el hígado a un paciente también de la misma edad. O sea que básicamente podemos decir que ahora por edad no hay ninguna un límite pues para ser donantes, ¿sí? Los niños obviamente van a donar a niños y personas adultas van a donar a personas adultas. Sin embargo, ahí, por la disminución de donantes tenemos hasta los 45 años la posibilidad de ayudar a niños. Entonces, todos podemos ser donantes. Nosotros, ¿a qué personas sacamos de ese grupo que no pueda donar? Personas que tengan cáncer, porque el cáncer se puede transmitir en un trasplante, personas que tengan un VIH, una tuberculosis, En los este momento con indigentes. el COVID, me imagino que no, las personas con COVID no salen pues de esa lista de Exactamente. posibles.
Todas las enfermedades virales se transmiten y como los Sí. trasplantados tienen medicamentos para disminuir sus defensas, pues estos virus van a prevalecer en esas personas trasplantadas, entonces no se toman pacientes con COVID. Hay dos preguntas. Primero, nos están haciendo en este momento una que nos Sí, preguntan si tú eres coordinadora de todos los trasplantes que se hacen en el hospital. Y la otra es si se debe llenar un formulario para ser donante. ok. Yo soy una de las 3 coordinadoras de trasplantes que hay en el hospital. Somos 3 médicas que nos encargamos por turnos de valorar los pacientes que son potenciales donantes del Hospital San Vicente Fundación. En Medellín hay 2 grupos de coordinadores. Nosotros somos intrahospitalarios, o sea, somos del hospital como tal. Y hay otro grupo de coordinadores que están en el resto de instituciones que son trasplantadoras, ¿sí? Y el otro tema Lo del formulario. sobre el formulario, pues realmente no es necesario. Ahora con la nueva legislación, todos somos donantes, así la familia diga que no. Sin embargo, nosotros pues preguntamos a las familias qué deseo tienen sobre su familiar. ¿Qué les pedimos nosotros? Más que llenar un formulario, que tener un carnet, hablarlo en la casa. Mire, yo quiero ser donante, yo cuando fallezca quiero donar mis órganos, quiero donar mis tejidos. Incluso uno cuando está vivo, uno dice cómo quiere ser enterrado, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando uno habla de cómo quiere ser enterrado, pues también comente si quiere o no donar órganos. Pero formularios no hay que llenar. A mí me parece, claro, como estás tan familiarizada con ese tema de la muerte y lo tienes ahí Uh todo -huh. el tiempo, acabas de decir algo y es, uno cuando está vivo dice cómo quiere ser enterrado. Sí. Yo no sabría que, Nunca. pues no diría que eso sea tan, Tan digamos, fácil. no todo el mundo lo Ok. conversa, ¿cierto? Que yo creo que es Sí. que por ahí empieza el tema de la donación. A veces nos da temor mencionar ese tema, porque yo creo que son temas a los que llegamos cuando nos vemos en una situación de dificultad o cercana a la muerte. Pero si tú estás Sí. en un estado de salud, creo que a veces cometemos ese gran error de no De hablar de no la muerte. comentarlo. Incluso yo me he dado cuenta que ahora las nuevas generaciones son más conscientes de la muerte y de la posibilidad de ayudar a otros. Incluso personas de mucha edad no donan por el concepto religioso, porque quieren enterrar a su ser querido con todo, porque para ellos es como amputarles algo, dejarlos sin nada para enterrarlos y no entienden que uno va al cielo sin órganos y sin nada, que eso se quedan acá para ayudarle a otros. Entonces ahora las personas jóvenes son como muy conscientes de la necesidad de ayudar a otros porque ellos también pueden necesitar un órgano. Es algo que Claro, hemos visto pues como últimamente y verdad, uno no habla cuando está aliviado de que se va a enfermar o se va a morir, pero debería claro. hacerlo. Incluso hay algo pues que ya va a entrar en camino que son las voluntades anticipadas, que eso quiere decir exactamente lo mismo. Si a mí me da cáncer, ¿yo qué quiero que me hagan conmigo, cierto? Si estoy en un cáncer avanzado, entonces quiero que me hagan quimio, radio, todo lo necesario, o si necesito un trasplante va a permitirlo. Eso es necesario hablarlo porque en el día a día, en el corre-corre, el estrés, todo eso está haciendo que tengamos enfermedades que están prevaleciendo en personas jóvenes y que ahora los jóvenes están muriendo por enfermedades que uno no pensaría que ocurrieran. O sea, muchos jóvenes están con enfermedades cerebrovasculares, con infartos y uno pensaría que eso se da para personas mayores y realmente a los jóvenes también les da. Claro que sí. Claudia, ahorita cuando hacíamos la invitación para el programa a principio de semana decíamos que por cada donante de órganos y tejidos se pueden beneficiar hasta 55 personas. Es que si uno mira esa cifra es demasiada Inmensa. gente la que vive por una persona que fallezca. Sí, incluso 55 se queda en un número muy pequeño. Si Ajá. yo donando órganos y tejidos me pongo a hacer la cuenta los tejidos, solamente pueden ayudar hasta 300 personas o más. O sea que no es que una sola Ujú. persona sirva para 55, sino para incluso hasta 300 personas con los tejidos, porque los tejidos son la piel, las córneas, los huesos, los tendones y los huesos se pueden incluso llevar como a triturar, pues tiene otro nombre, pero digámoslo de esa manera, hueso molido a moler, y ese hueso puede servir por gramos
para muchas personas, tratamientos odontológicos, tratamientos de cáncer, tratamientos para rellenar lugares donde no hay hueso después de cirugías, o sea, es cantidad, la piel son por centímetros cúbicos, entonces uno no se alcanza a imaginar la cantidad de personas que se benefician de uno solito que dona. Uno puede elegir qué órganos donar. Cuando yo digo, listo, yo quiero ser donante, pero solamente quisiera donar tal cosa, se me ocurre que puede pasar Pues eso. eso es muy común, incluso en ocasiones nos han donado solo el corazón, o sea, no le voy a donar nada más sino solo esto, pero yo creo que es más desconocimiento, ¿cierto? Claro. Porque sabiendo que es un cuerpo joven, que ya no necesita ningún órgano y si todos los órganos están bien por los paraclínicos que se hacen, pues uno ya concientiza a la familia, mira, es que puedes ayudar a otros tres, es que puedes ayudar a otros, pero si definitivamente la familia dice, no, yo solo quiero, voy a donar solamente un riñón, pues uno no va a pelear con ellos, ¿cierto? Porque igual es su voluntad. Antes uno se beneficia de esa buena voluntad de esa familia y no los va a dañar. Muchas veces eso sucede, ¿no? Es que yo quiero donar todo menos los ojitos, menos las córneas, y donan hueso, donan piel, donan todo, pero son personas que tienen un sentimiento muy fuerte, un pensamiento muy fuerte acerca de eso, entonces uno lo respeta. Ya tú en vida, pues uno lo dice, pero ya cuando estás muerto no vas a decir que vas a donar, va a ser tu familia la que va a tomar esa decisión. Vemos y sabemos que existe la posibilidad de que, pues, obvio, las personas que fallezcan sean donantes, pero también existen esos donantes vivos. ¿Cómo Sí, funciona eso de ser donante vivo? bueno, en muchas partes el donante vivo se da como primera opción, sobre todo pues en riñón, antes de entrar un paciente en diálisis, ¿cierto? Nosotros podríamos hacer eso. Sin embargo, ahora pues con la disminución de donantes cadavéricos y hay muchos pacientes en lista de espera que están mucho tiempo en esa lista, pues porque están sensibilizados o por cantidad de cosas o tienen un grupo sanguíneo muy raro, entonces se le da la opción de que en su familia hablen y encuentren un donante de la familia que pueda ayudarle a seguir viviendo. Entonces se Pero estamos evalúan, hablando entonces solamente del tema riñón. ¿O bueno, qué otros puede ser, órganos, pues, o qué otras cosas puedo okay. donar yo estando viva? Yo puedo donar en vivo un lóbulo del hígado, puedo donar islotes o células pancreáticas, puedo donar un lóbulo pulmonar también, pero eso son cirugías pues muy complejas, entonces nos quedamos Ujú. básicamente con hígado y riñón. Y los tejidos que uno puede donar en vida son médula, sangre, que es lo más común, ¿cierto? Entonces uno es como Ujú. promover esa donación de sangre, porque en vida tú puedes darle vida, una sola persona que done sangre ayuda a tres. Imagínate, son 30 minutos o menos de Y si donación, es ¿cierto? plasma, mucho más. Exactamente, y son solamente 30 minutos o menos que tú te vas a demorar donando un poquitico, son 250, máximo 500 centímetros cúbicos de sangre para un paciente. Y uno creería que eso es solamente para uno y son tres o más, como tú dices. Existen los multitrasplantes, es decir, se da que pueda entrar una persona y sea trasplantada, no sé, corazón y pulmones. Sí, existen que se trasplanten bloque, corazón, pulmón, inclusive los multiorgánicos en abdomen que sería intestino, páncreas y riñones. Se pueden hacer combinados de riñón, páncreas, hígado, riñón, riñón, corazón. Hay muchos combinados de órganos. Yo me imagino que la profesión de ustedes y el tema de tener que abordar a la familia, además en un momento que es doloroso seguramente, pues se vuelve complejo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo llegan a las familias? Porque me imagino que tiene que ser una comunicación muy amorosa, muy asertiva, encontrar el momento preciso para hablarle a esa familia. ¿Se le habla antes de que la persona fallezca? ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero que nosotros creemos que es importante es que el médico tratante tenga claridad en la familia de lo que está pasando con su familiar, porque no es lo mismo que tú lleves 5 días hospitalizados y no te den razón de tu familiar, qué está pasando, si está grave, si hay posibilidades de recuperarse, a que lleve esos 5 días
y de un momento a otro te digan, falleció, ¿cierto? Tiene una muerte cerebral. Entonces la gente dice, pero ¿qué pasó los otros días? Como que no lo operaron, a mí no me contaron nada. Entonces, lo principal, lo básico, es que tenga una buena comunicación con su médico tratante. Ya después de esa comunicación, nosotros obviamente tratamos de ser muy compasivos con esa familia y acompañarlos. Nosotros no solamente solicitamos donación de órganos, nosotros hacemos acompañamiento familiar. Entonces, antes de que muera el paciente, obviamente es la persona tratante la que habla con ellos. Una vez hacen diagnóstico de muerte cerebral, nosotros nos acercamos a la familia y lo primero que preguntamos es, ¿usted qué sabe de su hijo, por ejemplo, cierto? ¿Qué le han dicho? Ah, que tiene muerte cerebral. ¿Usted entiende qué es muerte cerebral? Ah, pues que no, que está en coma. Entonces uno empieza a desglosar, a contarles desde que llegó al hospital, si lo operaron, qué le hicieron, cómo evolucionó, qué examen le hicieron para determinar muerte cerebral. Y cuando la persona entiende que la muerte cerebral es la muerte misma, ya uno puede entrar a hablar de otras cosas. Porque si a mí me dicen tiene muerte cerebral y yo creo que es un coma y que se va a recuperar, no hay ninguna posibilidad que yo vaya a entrar a hablar de donación de órganos, ¿cierto? Entonces, lo primero es que entienda que está muerto. Cuando la familia entiende que está muerto, entonces uno los deja que hagan su duelo, ¿cierto? Que lloren, pregunten, todo lo que va dentro del duelo, aunque sea un momento pues muy pequeño. Y ya cuando la familia dice, ya entendió que está muerta, muchas veces nos preguntan, ¿y ahora qué, doctora? ¿Qué sigue? Entonces, en ese momento nos da la posibilidad de explicarle lo que se sigue. Ah, si es un paciente que va para medicina legal, entonces mira, medicina legal, van a hacer una necropsia. Entonces le explica a uno que esos órganos se van a tomar muestras de cada órgano para determinar el por qué falleció o el tiempo que iba a vivir esa persona y que se van a perder los órganos. A veces ni siquiera nos dejan hablar, nos dicen, doctora, yo quiero donar, pero Ajá. es más por la relación que se da con esa familia y la relación de ayuda, que ellos entiendan que nosotros no estamos para quitarles, sino para ayudarles a afrontar ese dolor que están teniendo y a saber que esa muerte no va a quedar ahí, sino que va a trascender, como dice la invitación, el amor trasciende a través de la muerte, va a llegar a otras personas, van a tener la posibilidad de que otras personas tengan hijos, caminen, trabajen, sean activos, sean laboralmente, puedan estudiar tantas cosas que hace una persona trasplantada. ¿Qué pasa con esas dos familias? O sea, la que decide donar y la que recibe, pues, o el paciente que recibe. ¿Esas familias tienen contacto, no tienen contacto? ¿Cómo se da ese proceso de entrega del órgano a la otra persona? Bueno, nosotros por la parte legal no se nos permite decirle, ah, es que Pepito Pérez le donó a fulanito de tal, ¿cierto? Sin Ujú. embargo, nosotros hablamos con la familia donante y le decimos, ¿usted quiere recibir información acerca de la persona que recibió el órgano de su familiar? Sí. Entonces guardamos el número de teléfono, la dirección, un correo electrónico, porque muchas veces las familias de los trasplantados quieren agradecer de alguna manera a esos Claro, donantes. Entonces hacen llegar cartas, cuadros, alas, una cantidad de cosas que ni te imaginas, dando el hermoso. agradecimiento hermoso. Los trasplantados son seres maravillosos y de alguna manera ellos eternamente están agradecidos y quieren hacérselo saber a esa familia. Entonces nosotros guardamos esas cositas, cuando tienen nombre, pues se les retira el nombre, pero se les hace llegar de alguna manera a los donantes, a las familias donantes, para que ellos entiendan que su donación no fue en vano, que llegó a alguien que está viviendo y que agradece eternamente por esa donación. Por acá, Claudia, ¿qué perdóname, sucede sí. cuando... Dale, dale, tranquila. Es que por acá han preguntado mucho, entonces antes que se nos pierdan. Sí. Por aquí alguien preguntó, Raquel, que si un trasplantado cuando hace muerte cerebral puede donar. Sí, hemos tenido pacientes incluso en urgencia cero de algún órgano, de corazón o de hígado, que fallecen a la espera de ese trasplante y pueden donar los órganos que tienen buenos. Entonces, por ejemplo, tuvimos el caso de una paciente en espera de un hígado, falleció y Ujú. su familia donó los riñones para otros. O sea que sí se puede perfectamente donar. Bueno, y aquí también hay un aporte muy lindo que dice que promover la conversación familiar sobre la decisión de ser donante facilita el duelo de las familias si llega a presentarse el momento y hay que tomar esa decisión. Lo que hablábamos al Sí, comienzo. Si eso lo tenemos hablado, si eso lo tenemos definido, pues seguramente
ese momento va a pasar y esos órganos van a llegar más rápidamente a las personas que los puedan necesitar, Sí, indiscutiblemente. nosotros, así es, nosotros tenemos una cultura de permitir o de hacer que se cumpla la voluntad de la persona fallecida. Siempre hemos Claro. tenido como ese deseo, el abuelito, que la mamá, que él quería que sus cenizas se llevaran al mar. Entonces yo creo que por eso tenemos que hablar cuando estamos vivos. Si yo me muero o yo tengo tal enfermedad, ¿qué voy a hacer? Porque las familias siempre cumplen la voluntad de esa persona que va a fallecer. Yo creo, Claudia, también que la parte, y ahora lo mencionaste como muy rápido, pero quiero entrar un poquito en ella, y es la parte religiosa influye mucho a la hora de tomar esas decisiones. Sí, nosotros hemos tenido muchos casos de pacientes no católicos, de otras Ujú. creencias religiosas, que muchas veces por el desconocimiento se niegan a donar. Entonces les permitimos que llegue su guía espiritual para que ellos, como que en el acompañamiento, les inviten a donar. En muchos casos, muchos dicen que sí, otros también por desconocimiento, aunque sean sus guías, pues no nos acercan a esa familia. Y hay otros casos sobre mucho más raros, por ejemplo, personas que no tienen una creencia en Dios, sino son un poco más supersticiosas, que van a los adivinos, bueno, temas esotéricos, Sí. y buscan a esas personas para que se comuniquen con el muerto. Me pasó a mí que se comunicaron con la persona que había fallecido y le preguntaron si quería donar. Y él dijo que sí. Entonces su familia dijo, él quiere donar, firmo. Pero son cosas así, o sea, es el respeto a esa religión, a esa costumbre. Incluso para nosotros es complicado en el caso de las minorías raciales, porque muchos, Ujú. por no decir que todos, tienen la costumbre de enterrar sus muertos con todo. Entonces, por Claro. ejemplo, muchas personas del Chocó no donan y Ajá. nosotros respetamos esa voluntad, ¿cierto? Muchos indígenas no donan tampoco. Hay gente que dice, ah, pero es que los testigos de Jehová no reciben sangre, pero ellos donan. Ellos donan los órganos, creen en la donación y los trasplantes porque ellos se trasplantan de riñones, porque los trasplantes de riñón no requieren sangre y como ellos están es en contra de la transfusión, no tienen ningún inconveniente. O sea que podemos decir básicamente que la religión no está en contra de la donación. Antes es un acto de misericordia, es un acto de acercarnos más a Dios. Es el mayor milagro que uno puede dar porque está dando vida a otras personas que requieren ese milagro. Tú has mencionado en varios momentos el desconocimiento. Sí. Y Raquel nos hace una pregunta y dice que si tenemos algunas campañas para concientizar, tanto ustedes en el hospital como nosotros desde la fundación, para concientizar a la ciudadanía. Yo me atrevo a responder pues por la fundación y es obviamente todo el tiempo realmente tener estas redes, hacer este tipo de conversaciones, eh, tener las redes sociales activas y publicar permanentemente información sobre lo que significan los trasplantes y demás hace parte de esa campaña. Por eso a Raquel y a todos los que nos ven, qué rico que sigan esas redes de la fundación. Me imagino que el hospital también lo hace para ir formando, ir educando cada vez más a la población, de manera que el tema trasplantes y el tema donación se vuelva, digamos, un tema generalizado y donde la gente, todo el mundo, el ideal es que todo el mundo llegue y sepamos que podemos ser donantes todo el tiempo. Bueno, nosotros en el hospital como tal, en octubre del año pasado lanzamos una campaña que se llama Somos Uno y ya tenemos más de 34 entidades a nivel local que se nos han unido. Entonces está de Lolita, Grupo Éxito, Argos, bueno, por nombrarles algunas empresas grandes que se unieron y ellos, EPM también, y ellos dentro de sus empresas están sensibilizando a sus empleados acerca de la donación. Incluso muchos, creo que CPM les hizo una carta donando ellos, recibiendo como si fueran ellos los receptores de un órgano, agradeciéndole a esa persona. Unos actos muy bonitos, son simbólicos, pero nos han ayudado mucho. Incluso tuvimos trasplantados que nos ayudaron en el tema de Somos Uno. Y nosotros dentro del hospital, pues obviamente como lanzamos la campaña, estamos sensibilizando todos los días a nuestro personal que está entrando como nuevos y a los que llevan un tiempo para que sepan que cómo ser donantes y también
se respeta la decisión de no serlo, pero no dañar la decisión de otros, porque uno muchas veces puede decir, no, es que yo no soy donante de ninguna manera, se te respeta la decisión, pero si tienes una familia de alguien que quiere donar, yo no le voy a transmitir mi idea a esa familia, voy a respetársela, ¿cierto? Entonces, hacemos campañas constantes de eso. Las personas que ya han sido trasplantadas y por algún motivo fallecen pueden convertirse en donantes. Sí, cuando no es el órgano que se trasplantó, sino otro órgano, por ejemplo, se trasplantó de riñones, pero su hígado y corazones también se pueden tomar. Se hacen exámenes igual como un donante que no ha sido trasplantado y se mira la posibilidad de darle, continuar su vida en otras personas, sí, se puede. También había ahí una pregunta, perdóname, entonces que se me pase, que si una persona que ha recibido quimio de alguna manera, de alguna forma, puede Ujú. donar. Realmente cuando tienes cáncer, pues si no es un cáncer curado, no puedes hacerlo. Nosotros decimos que cáncer de órgano sólido, 5 años de curación puede ser donante. Y si es un cáncer que está en la sangre, pues que sea una leucemia, un linfoma o algo así, hasta después de 10 años. Sí. Ajá. Bueno, se me ocurre pensar algo. Fallece un niño o un menor de edad. ¿Qué pasa si, digamos, la madre está de acuerdo con la donación y el padre no? Bueno, lamentablemente, a partir de la ley 1805 del 4 de agosto del 2016, ingresó un nuevo artículo que dice que son los dos padres que tienen que firmar. Entonces, si son padres separados y no están de acuerdo y están en peleas pues por su separación, no podemos hacer nada. Si, digamos, tiene los papás pero la patria potestad la tiene otra persona y esa persona está de acuerdo, se puede hacer porque legalmente la persona que tiene la patria potestad lo quiere hacer. Pero en los niños sí es más complejo porque sí se requieren que sean los dos los que tomen la decisión. Así como existen los grupos de apoyo en duelo, no sé, alcohólicos anónimos, adictos anónimos, en fin, existen también o tienen ustedes en el hospital grupos de apoyo para las personas que son trasplantadas. Pues realmente las que nos ayuda pues muchísimo con los trasplantes y con los trasplantados es la Fundación Nacional de Trasplantados, ¿cierto? Ellos se encargan de esos pacientes que han recibido un trasplante y los apoyan inmensamente con medicamentos, con bonos para alimentación, con transporte, con miles de cosas. La Asociación Nacional de Trasplantados yo creo que ha sido una bendición en estos 34 años para esas personas trasplantadas. Nosotros obviamente tenemos apoyo psicológico, pues lo que se puede hacer dentro de un hospital, pero nosotros no tenemos un seguimiento tan grande como hace la asociación cuando ellos se vinculan, porque realmente para eso es cierto, porque nosotros tenemos mucha gente y no nos podemos pegar a ellos, les ayudamos obviamente, incluso nosotros tenemos conversaciones con las familias de los donantes, nos acercamos a los trasplantados, nos hacemos amigos, pero no es lo mismo que un grupo que se ayude entre ellos para seguir Claro, adelante. Incluso Paula, que está conectadita por ahí, Paula Medina, es una de las trasplantadas de corazón que estuvo hace 8 días en el hermosa. live. Sí, ella es maravillosa y la invitamos siempre a todos nuestros cursos y todo lo que tenemos. Ella tiene un grupo muy grande de deportistas trasplantados, entonces se van como haciendo esas uniones por los gustos, por lo que quieren generar en la conciencia en la gente, entonces de esa manera pues como que se ayudan. Nosotros hacemos amistad con los trasplantados, es imposible ser coordinadora de trasplantes quedándose solo con la muerte. O sea, nosotros tenemos que mirar que necesitamos ver que una persona está viviendo gracias a una donación, porque la muerte es algo tan triste, entonces tenemos que transformar ese dolor en algo bonito, entonces por eso es que uno se apega al trasplantado, entonces dice, ay, salió adelante, mira, trasplantaron a fulano, y uno se acerca, porque eso nos da a nosotros como la posibilidad de continuar. ¿Cuántos trasplantes aproximadamente se están haciendo en semana en el hospital, Claudia? Es muy relativo, es muy relativo. Desde el 2010 la tasa de donación se bajó notoriamente. Nosotros teníamos ocasiones de 15 donantes mes
Y en este momento a veces tenemos un donante mes o no tenemos ninguno. O sea, es muy relativo. Tenemos meses que tenemos 5, 6, 7 donantes y otros meses que no tenemos absolutamente nada. Entonces no es. ¿Tienen explicación para entender el por qué se bajó? O sea, si se supone que estamos haciendo campañas, se supone que trabajamos permanentemente en estar informando. ¿Qué pasó? ¿Qué información tienen Bueno, ustedes? tenemos que ser también realistas que con la ley del licor y el volante, pues se disminuyeron las muertes, gracias a Dios, ¿cierto? Porque Exacto, no todo es malo. claro. Esa normatividad en cuanto a la conducción y el alcohol disminuyó la muerte en pacientes en accidente de tránsito. Pero también están que hay pacientes que no requieren, no tienen una atención inmediata, entonces llegan en malas condiciones a los hospitales o por sus enfermedades asociadas, sus órganos finalmente fallan, porque eso es lo que pasa en la muerte cerebral. O sea, hay una descarga tan grande de hormonas que los órganos se dañan y si ya venían alterados por enfermedades, pues no queda nada, ¿cierto? Entonces, al momento de valorar esos potenciales donantes son muy pocos los que van a servir de verdad y las negativas que todavía son muchas. Entonces eso ha hecho que se disminuyan la tasa de donaciones. Algo más que ha disminuido, que le hace que se disminuyan, es que Colombia está dividida por regiones. Entonces hay regiones donde la gente es más generosa y hay regiones donde la gente tiene mucho desconocimiento, no vamos a decir que no son generosos, sino que por su desconocimiento, por su Claro. cultura, no donan. Entonces apenas están empezando, pero entonces si sumamos todo, Colombia en total, bajamos menos de 8 donantes por millón de habitantes. Eso es absolutamente, pues es muy Es una poquito cifra para muy bajita. exactamente para la cantidad de pacientes que tenemos en lista de espera, porque es que podemos tener hasta 3.000 o más en este momento esperando un órgano y no es suficiente. Claro. Y supongo que esta situación del COVID adicional, sumamos ahí una situación compleja y es que pues Sí, el tema de trasplantes y todo esto cada vez, mientras tengamos este virus rondando, va a ser más difícil. claro, es más complicado porque igual la gente teme ir a un hospital. Entonces, pues las noticias dicen no vaya al hospital si no es necesario. Entonces, muchas personas acatando esas órdenes se quedan en casa aguantándose un dolor de cabeza, aguantándose una cantidad de cosas y en el momento que ocurre una emergencia llegan al hospital y no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces muchas veces también por ese miedo a ser contagiado, a que no lo atiendan, al miedo de que me van a rechazar por esta situación de COVID, dejan de asistir oportunamente a los hospitales y cuando llegan ya tienen muerte cerebral, se han alterado todos sus órganos y ya, eso es lo que pasa. Y obviamente nosotros tenemos la obligación de hacerle prueba de COVID a todos los pacientes que van a ser donantes, porque no Claro. nos podemos permitir que un paciente trasplantado adquiera COVID por un trasplante. Entonces, si yo tengo un donante, le hago la prueba y la prueba me da negativa, yo trasplanto. Si me sale positiva, obviamente descarto todo, porque yo no puedo trasplantar con COVID. Claudia, entiendo que esos pacientes que se convierten en donantes al fallecer son pacientes que los tienen que cuidar muchísimo porque los tiempos para poder hacer el trasplante, para que el órgano se mantenga, o sea, son tiempos muy exactos y muy rigurosos. Sí, incluso muchas familias quisieran que cuando donan se les entregara inmediatamente el cuerpo, o sea, firmaron, ¿cuándo me lo entrega? Entonces, yo personalmente les digo, yo no me voy a comprometer con una hora, pero te voy a decir que el proceso más o menos puede durar entre 6 y 12 horas. Ah, ¿por qué tanto tiempo? Porque yo tengo que garantizar la calidad de esos órganos. Yo tengo que garantizar que la persona que va a vivir no la voy a enfermar de una infección viral o de algo que lo pueda hacer daño. Porque es que tú estás dando a tu familiar, a tu hijo, lo estás dando con amor y se va a dar con ese amor a otra familia, pero prolongando la vida, no enfermándolo más. Entonces uno les explica y muchas familias dicen, ah, sí, total, no hay problema, demórese lo que sea, porque muchos están obviamente pensando que llevan un tiempo esperando por la enfermedad, que tienen que trasladarse a otro lugar. O sea, hay muchas cosas a partir de ese momento de la muerte, pero si yo soy consciente de que yo voy a ayudar a vivir a otros, pues también entiendo que ese tiempo es necesario para que esos órganos y tejidos puedan llegar bien a otros.
Claudio, ahora mencionaba la labor de la fundación. Yo trabajo como voluntaria en la fundación desde hace más o menos 4 años en distintas actividades y ahorita con estas conversaciones de corazón. Y realmente es muy hermoso ver todo lo que la fundación hace, además con un esfuerzo inmenso, porque Sí, todo el tiempo la fundación necesita recursos para ayudar a esos pacientes en lo que mencionabas. Hay personitas claro. que llegan de muy lejos buscando un trasplante, cuando logran ser trasplantados se tienen que quedar un buen tiempo en la ciudad, entonces es el alojamiento de la familia o de las personas, de los acompañantes, el tema de transportes, el tema de alimentación, posteriormente el tema de los medicamentos, y que sea esta como la posibilidad de invitar a todas estas personas que nos están viendo y que además se vuelvan multiplicadores de este mensaje, porque es una manera de ser solidarios, de ayudar. Donar es donar vida y ayudar a estas personas que han logrado una segunda oportunidad a que puedan continuar en la vida, pues la manera es, lo decíamos y me decía Gloria, la directora de la fundación, mira, no necesitamos grandes cantidades de dinero, las personas pueden donar 10, 15, lo que tengan, 5.000, lo que Sí. tengan. Ahora estamos en una campaña que va hasta el 6 de julio y esperamos Ujú. que las personas que vean este video y los anteriores, cuando lo puedan ver, pues nos colaboren y nos ayuden, porque finalmente, pues, ¿quién mejor que tú como validadora de esa gran labor que hace la fundación? Sí, así es. La fundación, obviamente una fundación no subsiste por sí misma y sus asociados tienen un aporte, pero es un aporte mínimo. O sea, asociarse a la Sí, fundación no tiene un costo muy grande, es casi que simbólico ese aporte que se da mensual. Entonces, sí se requiere de la gente que llegue a la fundación y aporte, haga sus aportes. Incluso reciben tapitas, reciben medicamentos cuando un ropa, trasplantado ha fallecido, hay un ropero. ropa, hay una cantidad de cosas que hace la fundación para poder subsistir y es muy importante ayudarlos. Incluso creo que hay algo con unos deportistas en este mes que van a hacer algo muy bonito y van a recoger Todo el tiempo, y en las fondos. redes les Sí, estamos contando, vamos a hacer un sí. evento muy lindo, finalizando el mes de agosto, una noche maravillosa, una noche virtual, un encuentro, entonces ya les estaremos contando, pero de antemano nos encantaría que la gente compre, digamos, la Sí. boleta que va a ser muy especial y va a ser para todo esto. Y es una Claro, hay que noche de un viernes aprovechar. deliciosa, de magia, de música, bueno, Hay que todo el aprovechar tiempo. porque sí, perdóname, María Adelaida. Hay que aprovechar porque no sabemos si nosotros en unos días seamos los que estemos allá en la fundación Claro, necesitando ese apoyo, ¿cierto? Un trasplantado requiere muchas cosas y a veces el bolsillo no está para eso. Muchas veces las EPS se demoran en dar los medicamentos, entonces, ¿qué hace el trasplantado? Va a la asociación a ver si pueden ayudarle mientras llega su medicamento para no perder el órgano. Un trasplantado nunca puede dejar de tomar los medicamentos porque va a perder ese órgano que es vital para él. Y una pérdida de un órgano por medicamentos es una tragedia total. Entonces no se puede total. permitir, la asociación para eso está, para apoyarlos en eso. Estás hablando de la parte económica y me surge una inquietud. Sabemos la complejidad que es un trasplante. A la persona, ¿eso tiene un costo para la persona que va a ser trasplantada o generalmente las EPS cubren todo el valor? Nosotros, cuando tenemos un paciente que ingresa para trasplante y no tiene una EPS, lo que hacemos es dirigirlo para que se vincule a una EPS, porque obviamente un trasplante no es que cueste 1 millón de pesos. Un trasplante es muy costoso y uno lo que paga no es el órgano. Porque mucha gente dice eso, claro, es que van a vender los órganos. No, uno lo que está pagando es la hospitalización, los medicamentos, las complicaciones, el tiempo quirúrgico, el anestesiólogo, los cirujanos, o sea, es una cantidad de cosas las que uno paga. Entonces, obviamente, así tú tengas todo el dinero del mundo, pues ese dinero no va a ser suficiente para hacer toda la vida pagando tus medicamentos. Entonces, es mejor estar en una EPS, que la EPS va a cubrir todos los costos alrededor de ese trasplante y que uno lo necesita. Entonces, siempre los llevamos a que se vayan a vincular a una EPS, así sea el régimen subsidiado, contributivo, el que sea. Pero es necesario, es muy necesario y siempre se hace como esa redirección. Hay personas que tienen el dinero y dicen, yo me quiero trasplantar y tengo el dinero, pero muchas veces piensan que por pagar van a tener el trasplante ya. No, hace igual el proceso que un paciente que está en régimen subsidiado, vinculado,
está cero o un contributivo, es lo mismo, el mismo tiempo de espera, porque es que nosotros no trasplantamos por cantidad de dinero, sino por compatibilidad, que no es solamente la compatibilidad de grupo sanguíneo, sino también esa genética que es el HLA, la histocompatibilidad. Espérate, María Adelaida, que aquí hay una persona que hace rato está preguntando y ya me da pena. Ella dice que si siendo trasplantado e inmunosuprimido puede donar sangre o plaquetas. Yo creería que Ujú, no. Pero si ujú. tienes la necesidad y deseas de hacerlo, puedes acercarte a un banco de sangre para que te den mejor información. Listo, ya. Era como un paréntesis ahí para dejarla que no dejarla que Perfecto, me pasara. encanta. O sea, veo que estás muy experta en este tema de los lives, siguiendo las preguntas de la Sí. gente, me encanta. Claudia, tu labor, o sea, hablemos un poquito de ti como persona. Hace 10 años trabajas aquí. ¿Qué Sí. has recogido o cuál es, digamos, el resumen que tú haces de estar? Porque mucha gente lo puede ver y puede decir, no, qué angustia trabajar ahí, o sea, uno viviendo esto, ¿cómo es eso? ¿Qué nos puedes Bueno, compartir de ese día a día tuyo? yo no iba a ser lo que soy ahora, yo quería ser pediatra, pero accidentalmente llegó un donante a mi hospital, yo soy de Manizales, en Manizales inicié mi carrera como coordinadora y vi algo pues muy bonito. Esta coordinación me ha regalado muchas cosas, entre ellas la posibilidad de estudiar coordinación de trasplantes en España, me gané una beca para hacer mi coordinación, estuve 3 meses en España. Para poder llegar a ser lo que soy ahora, ¿cierto? Nosotros los coordinadores no tenemos acá como tal una universidad gigante que nos explique cómo ser coordinadores. Ahora hay unas instituciones que lo hacen, pero en mi época no existía, entonces tenía uno que irse a estudiar por fuera. Te hace ser más humana, más sensible. Muchas veces piensan que por trabajar con la muerte no nos importa la gente que fallece y realmente es al contrario. Incluso muchas veces me ha tocado, lo hablo personalmente y sé que mis compañeros también lo hacen, pero incluso uno entra a una unidad de cuidados intensivos y ve una familia llorando a alguien. Entonces uno le pregunta a la jefe, ¿qué está pasando? Y dice, no, es que tiene un cáncer y está falleciendo. Entonces, el poder ayudar a hacer el duelo en personas que ni siquiera van a ser para trasplante es algo que le ayuda a uno lo que está haciendo. Entonces, a mí me ha enseñado a ser un poco más sensible ante el dolor de los otros. Entonces, yo me acerco a personas que no son para trasplante ni para donación, pero que yo sé que con una palabra mía le voy a ayudar, porque nosotros ayudamos a que se despida al familiar de la persona que está falleciendo, aceptar esa muerte, a entender que no es culpa de él, como hacer esa partecita del duelo. Entonces yo creo que me ha hecho más humana, más sensible. Eh, Aprendí a desligarme del muerto porque al inicio yo me llevaba acá la persona Claro. fallecida y la familia, entonces para mí era súper angustiante y me los llevaba y recordaba y era una angustia. Mi primer rescate fue fatal porque lloré todo el tiempo que estaban en el procuramiento de esos órganos, fue terrible, lo sentí propio, pero ya entendí cuál era la razón. Por eso te digo, si tú trabajas en esto y no te pegas del trasplantado, no vas a entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que es algo muy bonito, es otro tipo de medicina, es trabajar con la muerte. Yo a todo el mundo, a los que conozco y me dicen, ah, pero ¿en qué trabajas? Entonces yo les digo, yo trabajo con muertos. Entonces se asustan, me dicen, ¿cómo así? Sí, yo trabajo con personas fallecidas que le van a dar vida a otros. Entonces es eso, es ver la muerte de otra manera, es respetar la muerte. A mí un profe me enseñó en mi pregrado que respetamos mucho la muerte y que tratamos de ser héroes en un momento que hay que darle permiso a que esa muerte llegue por la persona que está falleciendo. Es que la muerte es un trascender. Entonces es aprender a ver la muerte de otra manera. Y qué más bonito que en ese trascender dar vida. ¿Sí? Claudia, pues qué mejor cierre que estas palabras que has tenido para nosotros en esta conversación de esta tarde. Pues en nombre de la Fundación agradecerte inmensamente que Con hayas mucho aceptado gusto. la invitación. En nombre de todas las personas que nos están viendo, pues sé que ha sido muy enriquecedora. Te cuento que esto pues queda en el Instagram de la Fundación, queda ahí puesto en el muro para que muchas otras personas lo vean y este mensaje crezca y crezca para más personas y bueno, lo que nos decías, las cifras que nos dabas, pues realmente logremos encontrar personas más conscientes cada vez sobre Sí, el tema así de la es. salud.
María Adelaida, muchas gracias por la invitación. Realmente me encanta hablar de donación. Siempre estoy Se nota que eres presente. una apasionada por ese tema. Sí, igual es mi trabajo y tengo que Claro. agradecerle por todo lo que he recibido gracias a esto, todo lo que he conocido de las personas, ha sido muy enriquecedor. Las personas que tengan dudas pueden escribirme a mi perfil, yo con todo gusto les puedo ayudar. No, estoy para servirles, la verdad, Arroba, y recordemos tu perfil, arroba. arroba Clapafra, de Claudia Ajá. Patricia Franco. Para mí es un honor que ustedes me inviten y me tengan presente cuando tienen charlas. Muchas gracias y ya saben que cuentan conmigo. Nuevamente, gracias y gracias a todas estas personas que se conectaron el día de hoy. Todos los jueves a las 5:30 tendremos personajes que nos van a dar una luz de esperanza, nos van a contar qué hacen y cómo mirar, como decíamos al comienzo de estas conversaciones de corazón, la vida pues tiene muchos matices, pero también nosotros nos encargamos de ponerle el color que queremos a nuestras vidas. Mi nombre es María Así Adelaide es. Escobar y me encanta haber estado con ustedes en esta tarde. Nos vemos entonces. Gracias, Claudia. Gracias. Chao. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias a Hasta todos. luego.